La fisiología es la ciencia que pretende explicar los mecanismos físicos y químicos del origen, desarrollo y progresión de la vida. En la fisiología humana se intenta explicar las características y mecanismos del cuerpo, integrando las ciencias básicas con la medicina, e integra múltiples funciones de los órganos, tejidos y el tema del que nos centraremos en este video, las células. Las células son la unidad viva básica, anatómica y funcional del cuerpo humano, ya que son elementos básicos que conforman el organismo, que en conjunto contiene 100 billones de células, aportando estructura a los tejidos y órganos, ingiriendo nutrientes y aportando energía al cuerpo. Cada célula está especializada para poder realizar una o varias funciones concretas, como los eritrocitos, que se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos, los leucocitos, para la eliminación de los elementos patógenos del organismo, las neuronas, que sirven de conductoras y receptoras de estímulos del sistema nervioso, entre muchos otros tipos de células. El 60% del cuerpo está conformado por líquido, principalmente una solución acuosa, compuesta por iones y otras sustancias como macro y micronutrientes. El medio interno o líquido extracelular, como su nombre lo indica, se encuentra fuera de la célula y está en constante movimiento por el cuerpo, y este se va a clasificar en intersticial e intravascular. Por otra parte, el líquido intracelular, en el que se encuentra el 60% del líquido total del cuerpo, se halla dentro de las células en la membrana lipídica, separándola del líquido extracelular, que va a regular el paso de las sustancias que entran y salen de la célula. Bueno, compañeros, como vimos en el apartado anterior, hablamos acerca de la fisiología humana y el enfoque acerca de la célula. Pero en este apartado, a mi compañera Susana y a mí nos corresponde presentarles o mostrarles esas estructuras que van a conformar a la célula, las cuales nos van a hablar de funciones específicas de cada una. Ahora bien, a esas estructuras le podemos llamar orgánulos u organelos. Ahora bien, el citoplasma es el primero, que va a ser ese espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo celular, cuya función va a ser albergar tanto a estos orgánulos así como contribuir al movimiento de estos. Tenemos como segundo punto el retículo endoplásmico, el cual nos va a generar dos divisiones y vamos a tener al retículo rugoso y liso. Si hablamos del rugoso, va a ser aquel que va a tener muchísimos ribosomas en su superficie exterior y por lo tanto nos va a permitir elaborar proteínas que la célula necesita. Es decir, va a ser esa síntesis y transporte de las proteínas de secreción, tanto membranales y lisosomales. Ahora, si hablamos del liso, se va a encargar de la síntesis de fosfolípidos y esteroides, así como de la glucogenólisis y degradación de sustancias tóxicas. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el aparato de Golgi. Este nos va a permitir clasificar, madurar y transportar las proteínas a tres diferentes destinos: lisosomas, membrana y vesículas secretoras. Ahora presentamos a los lisosomas. Los lisosomas, lo importante de ellos es que van a tener o contener enzimas digestivas, las cuales van a ser empleadas para digerir macromoléculas, es decir, lípidos y proteínas. Y gracias a ellos también vamos a poder destruir células viejas que técnicamente se van a utilizar para reciclarse, es decir, reciclar estos restos celulares que básicamente son desechos. Ahora tenemos a los peroxisomas. Ellos se van a encargar de llevar a cabo tanto reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos y aminoácidos que técnicamente nos van a generar peróxido de hidrógeno. Ahora bien, pasamos a este gran organelo que es el núcleo, que se conoce como el centro de todo, el centro de comando de la célula. Ahora bien, él se va a encargar de enviar instrucciones a la célula para que crezca, para que madure, para que incluso se divida o muera. Otra de sus importantes aportaciones o funciones es que va a albergar al ADN, es decir, al ácido desoxirribonucleico, así como va a mantener dentro de él a los cromosomas, protegiéndolos y separándolos de los orgánulos que están fuera de este. Pasando a los ribosomas, estos serán lectores del ARN mensajero, con órdenes de ensamblar los aminoácidos que formarán la proteína, es decir, son sintetizadores de proteínas. Ahora tenemos a la vacuola, quien es una reguladora osmótica, es decir, expulsan el exceso de agua del interior hacia el exterior de la célula. Otras de estas contienen enzimas digestivas, mientras que el cloroplasto contiene clorofila, la cual permite que sustancias inorgánicas que contienen energía se transformen en compuestos orgánicos ricos en energía. Este proceso es la fotosíntesis. Por otro lado tenemos al citoesqueleto, el cual es el apoyo estructural para mantener la forma de los cilios. Por último punto estructural tenemos al centriolo, quien se encarga de la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso cromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Explicando lo que comprende el mecanismo de intercambio de membranas entre la célula y el medio ambiente, tenemos que es el intercambio de sustancias entre el interior de las células y el exterior, a través de la membrana celular o el movimiento de moléculas dentro de ella. Esto va a ocurrir en la membrana. Bueno, tenemos distintos tipos de transporte, como el pasivo, sin gasto de energía, la difusión simple, difusión facilitada, ósmosis, el transporte activo, que es el que va a requerir gasto de ATP. También uno muy importante es la bomba sodio-potasio. Bueno, dentro del intercambio gaseoso, que es un ejemplo de mecanismo de intercambio entre la célula y el medio ambiente, es que es el intercambio de gases en los pulmones y se va a realizar debido a las diferentes concentraciones de gases que hay entre el exterior y el interior de los alvéolos. Cuando la sangre llega a los pulmones tiene un alto contenido de dióxido de carbono y muy escaso oxígeno.
Entonces el oxígeno pasa por difusión a través de las paredes alveolares y capilares a la sangre. Es ahí donde va a ser transportado y donde por el mecanismo de difusión pasará al interior para su uso. El dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo y también en parte se va a transportar en lo que es los glóbulos rojos. Algo que también es importante mencionar es que los sistemas de transporte que se van a utilizar van a ser diferentes según se trate de moléculas pequeñas, macromoléculas o partículas. Para las moléculas pequeñas se empleará el transporte activo y transporte pasivo, como ya se mencionó anteriormente. En cuanto a las macromoléculas y partículas, estas van a penetrar en las células rodeadas de membrana. El proceso en la entrada se denomina endocitosis y en él las sustancias van a ser englobadas en invaginaciones de la membrana plasmática, que va a acabar cerrándose y formando vesículas intracelulares. Según la naturaleza del material endocitado puede ser pinocitosis. En cuanto a la pinocitosis, el material ingerido es líquido o es de pequeño tamaño y se forman vesículas pequeñas. En cuanto a la fagocitosis, el material va a ser de gran tamaño como microorganismos o restos celulares. La célula emite unas prolongaciones de la membrana llamados pseudópodos que van a rodear progresivamente a la partícula hasta formar una vesícula de gran tamaño llamada fagosoma. El proceso contrario a la endocitosis es la exocitosis, proceso en el que las células vierten al exterior hormonas, enzimas o sustancias de desecho que no se van a utilizar y también materiales necesarios para renovar la membrana celular. Una célula eucariota se puede considerar como una gran ciudad con diversos distritos. Estos distritos son los compartimentos celulares también llamados orgánulos. Los lisosomas son centros de degradación, mientras que las mitocondrias son centrales energéticas. El retículo endoplásmico es un gran productor de lípidos y proteínas. El aparato de Golgi modifica tales moléculas, sintetiza glúcidos y reparte a los orgánulos. La comunicación entre muchos de los orgánulos celulares está mediada por vesículas, las cuales transportan las moléculas en su interior. Estas comunicaciones se denominan tráfico vesicular. El retículo endoplasmático está organizado en dos regiones, rugosa y lisa, y la mayoría de las proteínas y los lípidos que la abandonan tienen como destino inmediato el aparato de Golgi, donde se sintetizan y son seleccionadas y empaquetadas en vesículas para dirigirse a sus respectivos destinos. Ahora hablemos de la exocitosis, que es la fusión de vesículas con la membrana plasmática. La constitutiva libera moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular, mientras que la regulada se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción. A través de los endosomas, unos compartimentos membranosos con aspecto de grandes bolsas se transportan materiales, se forman tras una fagocitosis o pinocitosis y forman conjuntos endosomales. Los endosomas tempranos reciben vesículas de endocitosis, los reciclan, parten a la membrana plasmática o al aparato de Golgi. Los endosomas tardíos están en las zonas más internas y reciben vesículas con hidrolasas ácidas desde el entramado trans-Golgi y las reciclan o se fusionan a lisosomas para degradar sus moléculas. Además se comunican los endosomas por vesículas. Los lisosomas son compartimentos intracelulares acidificados, poseen un pH más ácido que los endosomas, en torno a 5, y funcionan a través de juegos de enzimas. No todos son iguales, ya que hidrolizan o degradan aminoácidos, carbohidratos, nucleótidos y restos patógenos. Su ion más abundante es el sodio. Se dividen en primarios, secundarios y residuales. Los piroxisomas llevan a cabo reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos y aminoácidos. Son parecidos a los lisosomas. Debilitan compartimentos funcionales de la célula, tienen enzimas catalasas y participan en la beta-oxidación. Las mitocondrias se comunican entre sí por varios mecanismos como liberación de moléculas, contactos membrana-membrana o fisión total. También parece haber nanotúbulos que conectan temporalmente mitocondrias cercanas. Su movimiento propio está mediado por los microtúbulos y filamentos de actina. Tal como lo acabamos de ver, la célula humana es la unidad viva que aporta la estructura de los tejidos y órganos, ingiere nutrientes y los convierte en energía y realiza funciones especializadas, además de que, como ya vimos, contiene el código hereditario del organismo. Sin embargo, la razón por la cual la célula es capaz de ejercer este sinfín de funciones es gracias a las estructuras celulares que contiene, dado que cada uno de ellos tiene una función fisiológica importante dentro de la célula y que gracias a que realiza correctamente sus tareas y funciones especializadas es lo que le permite a la célula actuar de manera correcta y trabajar en conjunto con las demás unidades de su misma especie para hacer funcionar al cuerpo humano, y es en ello en lo que radica la importancia de conocer todos y cada uno de los organelos celulares, las funciones que ejerce y lo que aporta a la célula. Además, también conocer las variaciones estructurales y funcionales propias de cada célula del organismo, ya que de ello dependerá su aporte funcional y fisiológico al cuerpo humano. Los conocimientos acerca de los organelos celulares y las tareas que desempeñan nos facilitan la tarea de más adelante aprender cómo participan de manera más especializada en cada uno de los procesos fisiológicos que se llevan a cabo en el maravilloso cuerpo humano. Finalmente, nos despedimos esperando que este material sea de apoyo para el aprendizaje y comprensión de los temas aquí tratados. Por su atención, gracias.